Es impresionante tener partículas dando 11.000 vueltas por segundo a la velocidad de la luz y sin chocarse con las paredes. Luis Álvarez Gaume. No sabemos del todo de qué estamos hechos nosotros ni el mundo que nos rodea. Las numerosas incógnitas que quedan por resolver en cuanto a la constitución de la materia pueden empezar a ser desveladas en el seno del nuevo acelerador de partículas construido en Ginebra. Eduardo Punset aborda hoy algunos de esos enigmas con Luis Álvarez Gaume, director del Departamento Teórico del Centro Europeo para la Física de Partículas, y con John Ellis, otro gran físico teórico que trabaja en el nuevo acelerador. Pues estamos en Ginebra esta vez, ¿no? Ciudad fronteriza si las hay. Fronteriza entre Suiza y Francia. Fronteriza también como la institución que estamos visitando, el mayor centro de investigación científica del mundo, el CERN, el Centro Europeo para la Física de las Partículas. Es realmente un centro que a los europeos les cuesta algo así como 650 millones de euros anuales. Es el equivalente de una cerveza por cada uno de los europeos. Da trabajo a unos 3.000 científicos que viven y trabajan en el CERN. Y sobre todo agrupa y relaciona y hace que piensen conjuntamente algo así como 10.000 científicos, en gran parte físicos, pero no solo físicos, de todo el mundo. ¿Cuál es el lugar más frío de la galaxia? ¿Alguna región a millones de años luz de nuestra casa? No, está aquí, en nuestro planeta. ¿Y el punto más caliente de todo el universo? ¿En el corazón de alguna estrella gigantesca? No, está en Europa, en el límite entre Suiza y Francia. Para responder a las preguntas más fascinantes sobre el origen del universo y sobre la naturaleza de la materia, los científicos han construido una máquina extrema, el colisionador de partículas más potente del mundo, el LHC. Los físicos del Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, el CERN, son como niños curiosos que destruyen juguetes para ver qué tienen dentro. En los 27 kilómetros circulares de túneles hay toneladas de imanes enfriados hasta una temperatura menor que la del espacio interplanetario. Estos imanes crearán un campo magnético que acelerará partículas subatómicas hasta velocidades muy cercanas a la de la luz y las reventará unas contra otras. ¿Y qué pretenden encontrar los científicos del LHC entre las tuercas y engranajes de la materia? Una de las piezas más codiciadas es la llamada partícula de Dios o bosón de Higgs, una partícula que nunca ha sido vista pero que es la clave para entender por qué las demás partículas tienen masa. Si el bosón de Higgs existe realmente, el LHC debería poder detectarlo y comprobar que la teoría se ajusta a la realidad. El LHC también intentará imitar el Big Bang, pero que nadie se alarme. Las explosiones que generará serán miniaturas tan pequeñas y breves que serían imperceptibles incluso al lado de una bacteria. Pero a pesar de su tamaño despreciable, estos diminutos Big Bangs generarán un calor 100.000 veces más fuerte que el centro del Sol. Esa temperatura durará 1.000.000 de veces menos que un segundo, lo suficiente para desvelar una intriga que trae de cabeza a los científicos: saber qué pasó unas pocas millonésimas de segundo después del Big Bang. Si las teorías de la física son correctas, estos Big Bangs en miniatura permitirán ver por primera vez los componentes más pequeños conocidos de la materia, los quarks y los gluones. También hay esperanzas de que el LHC pueda detectar algún tipo de partícula aún desconocida que ayude a desvelar el misterio de la materia oscura, 5 veces más presente en el universo que la materia conocida. Los experimentos del LHC nos ayudarán asimismo a entender por qué no hay rastros de antimateria donde sea que miremos, desde nuestro cuerpo hasta las galaxias.
Tras el Big Bang, se creó la misma cantidad de materia que de antimateria, pero no sabemos por qué ésta ha desaparecido. ¿Habría alguna manera de explicarle, de que la audiencia de redes pudiera ver o entender por qué en este colisionador gigante, ¿no?, del LHC, la materia, los protones estos, viajan a la velocidad de la luz? Y dices, oye, ¿y eso cómo se come, no? Y cuando me lo preguntan digo, bueno, pues oye, eso es como si los enviaras a la estrella más próxima, Alfa Centauri, que está a 4,2 años luz. 4,2 años luz. Pues esto con lo que están jugando los científicos, entre ellos muchos españoles como tú, en el CERN, eso prácticamente, si lo enviaran a la estrella, tardaría prácticamente lo mismo en llegar. Sí, llegaría 3 décimas de segundo más tarde, nada más. Fíjate, ¿no? 3 décimas, es impresionante. Lo curioso es además que estos haces de partículas les hace circular en un anillo de 27 kilómetros, dan de hecho 11.000 vueltas por segundo a la velocidad de la luz y no se chocan con las paredes. Y tú no tienes miedo, claro, de que tenía el camarero de mi hotel aquí en Ginebra, ¿no? De los que pase negros. Algo, sí. No, yo creo que no vamos a hacer agujeros negros exóticos ni cosas similares. Me decís, porque los rayos cósmicos caen ahí desde hace billones de años, vamos, billones no, pero millones de años. La naturaleza cada segundo hace decenas de miles de millones de experimentos LHC. Fíjate. El equivalente de trabajar con esta máquina durante más de 10 años, ¿no? O sea que podemos ser felices porque podemos no tener miedo. De momento sí. Una de las cosas era la técnica del trigger, ¿no? Sí. Y es fascinante, ¿no? Esta historia de que metéis en un túnel partículas, vamos, protones o lo que sea, a la velocidad de la luz, chocando prácticamente unas con otras, y claro, tenéis un sistema secreto, supongo. No es muy secreto, ¿no? Para saber si ha pasado algo, ¿no? Sí. Si no, ¿para qué vais a perder el tiempo, no? Y fotografiáis solo en este centro de datos, de proceso de datos, solo consideráis cuando realmente husmeáis algo interesante. Algo interesante. Sí. Bueno, es que en cierto modo no se podría acumular la cantidad de datos que se generan. Claro. El problema es que en las colisiones del LHC, los protones, o sea, cada protón a esas energías, visto en el lugar donde chocan, es como si fuera una especie de torta llena de miles de pequeñas partículas que son quarks, gluones, etc. Al chocar hay una cantidad ingente de colisiones entre todas esas pequeñas partículas y eso sucede cada 25 nanosegundos. El nanosegundo es la mil millonesima del segundo. Millonesima. Entonces, claro, la cantidad de información que se genera es tan gigantesca que es imposible guardarlo todo y luego buscar. Hay que entonces buscar pequeñas banderitas o pequeñas características del evento o del suceso para entonces guardarlo o tirarlo. Por ejemplo, si consideramos cuando el LHC funcione bien, que esperemos sea pronto, sí. Se van a producir de datos útiles, de los que se guardan, del orden de 15 a 20 petabytes por año. Un petabyte son 1 millón de gigabytes. Eso, hay una manera de pensar lo que es muy sencilla. O sea, para hacerse una idea de lo grande que es. Imagínate que en el momento en el que naces, una persona que vive 100 años, se le empieza a filmar con cámara de alta definición. 10 megapíxeles por toma, 50 tomas por segundo. Y seguimos, ¿no? Durante 100 años, toda tu vida. Esa información es solamente medio petabyte. Fíjate. Pues de esos 20 petabytes es prácticamente la 1000 millonésima parte de toda la información que se genera en el LHC. Cada nuevo ordenador que surge es más potente que sus predecesores. Sin embargo, el volumen de información con el que trabajan muchos científicos es gigantesco y supera la capacidad de los ordenadores más modernos. Por ello, científicos e ingenieros informáticos han desarrollado una red de ordenadores que trabaja como un único ordenador gigantesco y superpotente.
Imaginemos que Juan tiene que resolver una ecuación muy compleja. Obtener el resultado final le tomaría muchos días de hacer cálculos y más cálculos. Pero Juan tiene una red de amigos en la que todos colaboran para resolver sus problemas. Cuando uno de ellos tiene una ecuación muy larga, la parte en trozos más pequeños y fáciles de resolver y los distribuye entre los demás. Así, Juan obtiene el resultado de su cálculo en un tiempo mucho más breve que el que le tomaría si hiciese la ecuación por sí solo. Al igual que la World Wide Web se creó en el CERN para que los físicos pudieran compartir información fácilmente, el GRID es una red mundial para compartir recursos de computación, semejante a lo que Juan hace con sus amigos. Otra de las ventajas del GRID es que la información se almacena en varios ordenadores distribuidos por todo el mundo. En cada colisión del LHC se produce una cantidad gigantesca de información y, tras un año de trabajo, se crearán hasta 20 petabytes de datos útiles, el equivalente a una pila de CDs 3 veces más alta que el Everest. La única manera que los científicos tienen para procesar esta cantidad mastodóntica de información es usar una red como el GRID. Oye, tú has sido un gran especialista y además sé que estás interesadísimo, y yo me imagino que nuestra audiencia también, en cierto modo, ¿no? De dos temas que están muy relacionados uno con otro. Uno es la famosa teoría de las cuerdas, que si lo teníamos complicado, los especialistas de la teoría de las cuerdas nos lo habéis complicado aún más, ¿no? Y el otro es el tema de las dimensiones adicionales, más allá de las 3 espaciales y la cuarta temporal, ¿no? Dices, no, para que esto funcione tendría que haber más de 4 dimensiones. Y sé que tú conoces muy bien a Lisa Randall. Estuvo en redes, estuvimos allí en Harvard con ella. Y ella también estaba está convencidísima de que hay dimensiones extras. De que en este experimento concreto se van a descubrir que hay más. Yo no sé cómo explicar eso a mis nietas, pero que hay más de 4 dimensiones, ¿no? Dime qué hay de verdad en eso. Bueno, la verdad es que si la razón por la que es difícil explicar la teoría de cuerdas o las dimensiones extra es porque realmente las entendemos mal. En el caso de la teoría de cuerdas es muy difícil intentar explicar el por qué es necesario introducir dimensiones extra. Es decir, si se quiere, para formular la teoría de cuerdas de manera consistente, que tenga sentido, es necesario, si se quiere, o mejor dicho, es suficiente introducir las dimensiones adicionales, pero no está claro que sea necesario. Es decir, nuestro conocimiento actual de la teoría de cuerdas es tal que necesitamos utilizar un espacio en el que haya 10 dimensiones, es decir, 6 dimensiones extra, aparte de largo, ancho y alto, 6 más. Fíjate. Entonces, muy pequeñitas, me decís. En principio muy pequeñitas, y debe ser por lo menos por debajo del milímetro, de la décima o de la milésima de milímetro. Es sorprendente, no saber. Fíjate. Y probablemente mucho más pequeñas. Hay una idea muy bonita que es la idea esta de las branas, o por ejemplo de las dimensiones extra muy grandes de Lisa Randall, o de otras personas, la de Randall y Sundrum, básicamente en la que en cierto modo nosotros vivimos en una especie de brana o de membrana tridimensional, se está propagando por más dimensiones. Dependiendo de la teoría que uno quiera, pueden ser una dimensión más, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 6, pero es sorprendente que, tal y como entendemos hoy día la física, todas las interacciones conocidas que corresponden al electromagnetismo, interacciones nucleares, desintegraciones débiles, etc., todo está confinado a la brana. Es decir, somos como si fuéramos hombres planos, ¿no? ¿Una especie de universo paralelo? No, plano simplemente. Plano. Y solamente es la gravitación la que puede vivir no solamente sobre la brana, sino sobre la parte transversal. Y nosotros básicamente nos estamos moviendo en esta brana sin darnos cuenta de que estamos evolucionando en un universo que tiene no solamente 3 dimensiones, como las que vemos, 10, sino muchas más. Y no podemos saber nada de las otras branas. O sea, estamos incomunicados de las otras branas. No, si hay alguna colisión nos enteraremos, pero brevemente, porque nos moriremos enseguida todos, ¿no? Claro. Pero vamos, no, en principio sería difícil conocer las otras branas. ¿Y explicaría eso que
que es otra cosa sorprendente que me decís los físicos. Yo suelto esta pluma y se cae pero volando, ¿eh? Y vosotros me decís, no, la fuerza de la gravedad es pequeñísima, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, admitamos, pero si es verdad que es pequeña, se podría deber al hecho de que al atravesar diversas branas fluye con menos fuerza la gravedad y nos llega a disminuida. Puede ser, bueno, es básicamente una de las explicaciones o de las razones por las que se inventaron estas dimensiones extra grandes, como hizo Randall con Sundrum, como hizo Dimopoulos y compañía, ¿no? Eso. Básicamente lo que sucede es que la fuerza de la gravitación en las dimensiones extra es mucho más grande, mientras que cuando uno, digamos, se considera el efecto de esta de la gravitación en las dimensiones adicionales en nuestro propio mundo, entonces lo que se llama la masa de Planck o el acoplamiento que está asociado a la gravitación se hace mucho más débil. Es un efecto. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza de la gravedad, la electromagnética, que impide que los átomos se atraviesen entre sí, la fuerza nuclear fuerte, que hace que los núcleos de los átomos permanezcan unidos, y la fuerza nuclear débil, que hace que ciertas partículas decaigan en otras más livianas. Cada una de estas fuerzas difiere entre sí de manera fundamental. Sin embargo, muchas de las mentes más brillantes de la física teórica se empeñan en encontrar una explicación básica que las unifique. Los físicos que investigan sobre la teoría de cuerdas sostienen que han encontrado un principio básico que sirve para explicar las 4 fuerzas como si fuesen una sola. Ese principio está dado por la vibración de unas cuerdas inimaginablemente minúsculas, hasta 100 trillones de veces más pequeñas que un protón. Según explica la teoría de cuerdas, cada tipo de vibración diferente se corresponde con alguna de las partículas subatómicas conocidas. ¿Y por qué algunas cuerdas vibran de manera diferente que otras? Para que las ecuaciones de la teoría de cuerdas funcionen, los físicos especulan con que existen más dimensiones espaciales que las que conocemos. Según el tipo de contacto que tienen con las dimensiones extra, las cuerdas vibrarán de modos diferentes. La versión más reciente de la teoría de cuerdas calcula que 11 dimensiones serían suficientes para explicar las vibraciones de las cuerdas que dan vida a las partículas subatómicas. En esta nueva versión de la teoría, se plantea que un tipo de cuerdas podría estirarse hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Esto daría lugar a lo que los físicos llaman una brana, en la que nuestro universo entero podría estar contenido. Así como hay una brana que contiene nuestro universo, podrían existir innumerables branas que contendrían otros universos. También se ha propuesto que estas branas paralelas podrían explicar por qué percibimos que la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas. Las cuerdas que forman las partículas son abiertas y sus extremos estarían fijos en nuestra brana. Sin embargo, la cuerda responsable del gravitón, la partícula de la fuerza de la gravedad, sería una cuerda cerrada. Al no tener sus extremos fijos en ninguna brana, la gravedad estaría diluida entre todas las branas y nosotros percibiríamos solo una pequeña parte de su fuerza. Oye, hay una cosa que te he oído o te he leído en algún sitio que sorprende siempre en un físico, pero lo han hecho otros físicos antes que tú también, pero tú le das mucha importancia a que una teoría sea, para explicar algo, sea bella. Sí. O sea, dices, es importante que sea bella, ¿no? ¿Y por qué es bella la teoría de las cuerdas? Bueno, la verdad es que, en fin, hay personas que piensan que es una defesio, ¿no? O sea, que en cierto modo sí. Eso está depende mucho del gusto de quien lo mire. O sea, lo que es bello es que hay, o sea, lo que uno considera siempre bello, si piensa, o sea, en general, si se quiere, yo creo que la creación científica tiene una parte estética fundamental. Siempre cuando se habla de estética, siempre se habla de las bellas artes. Pintura, música, escultura. Y nunca uno piensa que la comprensión, el insight, el poder entender algo a nivel profundo en la naturaleza, que no sea también un acto estético.
Entonces, por ejemplo, el hecho de que uno sea capaz de explicar muchas cosas o muchos conceptos que anteriormente no parecían estar relacionados, eso, con un principio subyacente adicional o más fundamental, eso es algo que siempre se considera bello. Por eso se considera bello el electromagnetismo, que une electricidad y magnetismo. Se considera bello la relatividad general, se considera bello una serie de cosas. Porque puede explicar distintas cosas. Cosas que antes eran totalmente separadas en conceptos mucho más primitivos. Fantástico. Más sencillos, ¿no? Entonces, por eso creo que en la creación científica también hay un aspecto estético que siempre se pretende ignorar, ¿no? Con John Ellis, otro de los físicos teóricos del CERN, Punset continuó indagando sobre el misterio de la fuerza de la gravedad y los agujeros negros microscópicos. John, hay algo que nos preguntamos la gente de la calle. Escuchamos lo que nos decís a los físicos, nuestros amigos. Nos decís que tenemos un problema con la gravedad. Decís, oye, la gravedad es más débil de lo que debería ser, si la comparamos con la fuerza electromagnética, por ejemplo. Y sin embargo, nosotros, la gente de a pie, creemos que la gravedad es bastante fuerte, ¿sabes? La notamos en el cuerpo, sabemos que la manzana cae del árbol. Solamente percibimos la gravedad en realidad, no el resto de las otras fuerzas, ¿no? Pero decís que la gravedad es débil, muy débil. Pues bien, si eso es cierto, ¿por qué? ¿Por qué es tan débil? El motivo por el que decimos que es muy débil es porque, si lo analizamos en el ámbito de una partícula individual, de un fotón, o de un quark, o de un electrón, la gravedad es unas 40 órdenes de magnitud más débil que la fuerza nuclear fuerte, por ejemplo. O sea que es de 39 ceros, en comparación con la fuerza nuclear fuerte. En la escala de una partícula individual es increíblemente débil. Lo que pasa es que se acumula, es la suma de todas las partículas. Un protón, 2 protones, 5 protones, 10 elevado a 20 protones, y al final se convierte en una fuerza muy potente. Lo que distingue la gravedad del resto de fuerzas es que se acumula de una manera coherente. Las fuerzas eléctricas prácticamente se cancelan entre átomos. Un átomo tiene un núcleo en el centro con una carga positiva y electrones a su alrededor con cargas negativas, pero estas cargas se anulan entre sí. Por eso, en nuestra vida cotidiana a menudo no somos conscientes de que existen esos campos eléctricos y magnéticos. Y por eso la gravedad difiere del resto de fuerzas. Por un lado es muchísimo más débil, pero por otro lado se acumula y se va sumando. Ya. Einstein nos explicó por qué la gravedad se acumula, pero no nos explicó realmente por qué es tan débil. Y se trata de un misterio al que seguimos enfrentándonos. Siempre que intentamos dar con una teoría unificada para todas las fuerzas fundamentales, es uno de los mayores problemas que tenemos que abordar. No obstante, hay algunas teorías que sostienen que, además de las 3 dimensiones conocidas, arriba y abajo, hacia los lados y adelante y atrás, existen también dimensiones ocultas en el espacio. Y en algunas de estas teorías la gravedad es más fuerte a energías mucho más pequeñas. De hecho, incluso es posible que la gravedad pueda aumentar como consecuencia de estas dimensiones adicionales en las colisiones del LHC en Ginebra. Si esto sucediera, una de las posibilidades sería que al hacer colisionar 2 protones, tal vez algunos de sus elementos constitutivos se fusionaran y crearan un agujero negro. Este agujero negro, por supuesto, sería increíblemente pequeño. Se habla de agujeros negros microscópicos, en absoluto parecidos a un agujero negro astronómico. Las energías de estas partes del protón en colisión serían como las energías de 2 moscas. Sería como aplastar y pegar 2 moscas para crear un agujero negro. Además, creemos que este agujero negro sería increíblemente inestable y que desaparecería. Sí, desaparecería en una milésima de cuatrillonésima de segundo. Lo único que veríamos serían las partículas que emitiera. Esto es lo que te hace estar tan tranquilo sobre el supuesto peligro de los experimentos que estáis haciendo, ¿no? Bueno,
que haréis dentro de un tiempo corto. Es uno de los motivos. Y me gustaría decir, desde el principio, que la idea de que los experimentos del LHC serán peligrosos es una soberana tontería. John, ayer por la noche, sin embargo, en el hotel, el camarero nos dijo que el perímetro de 27 kilómetros del CERN pasa justo por debajo del hotel y que tenía mucho miedo, que estaba aterrado en realidad. Eso nos dijo. Pues ya podéis decirle que no tiene por qué preocuparse. Se lo diremos. Déjame que te explique por qué no tiene que preocuparse. La razón es muy sencilla. Desde el principio de la Tierra en el universo, nuestro planeta ha sufrido el bombardeo de partículas procedentes del espacio exterior, los rayos cósmicos. Muchos de estos rayos cósmicos tienen energías de colisión mucho mayores de las que jamás podremos alcanzar con el LHC. Y llevan bombardeando la Tierra durante miles de millones de años. Y seguimos aquí. Si el LHC pudiera producir alguna partícula peligrosa, agujeros negros o lo que sea, estos rayos cósmicos todavía más energéticos llevarían creando partículas peligrosas miles de millones de años. Y no estaríamos aquí para debatirlo. El hecho de que estemos aquí y podamos hablar sobre ello significa que los rayos cósmicos no generan partículas peligrosas. Y si los rayos cósmicos no las generan, tampoco lo hará el LHC. Neither will the LHC. Es verdad, es absolutamente verdad y nadie lo dice. Pero lo que diferencia al mayor centro de investigación científica del mundo, al CERN, es decir, al Centro Europeo de la Física de Partículas, que atañe o involucra en este esfuerzo de investigación a más de 10.000 científicos de todo el planeta. Lo que caracteriza a este esfuerzo multilateral de naciones al margen de su ideología o de su etnia o de lo que piensan, lo que le caracteriza es la ausencia de dogmatismo, es la flexibilidad enorme de admitir desde el comienzo que cualquier comprobación, cualquier investigación va a tener que ser demostrada y comprobada científicamente. Y esto es la primera vez que ocurre comparado con la herencia increíble, indecible del pensamiento dogmático a lo largo de la historia. Es un cambio fantástico en el que además participan muchísimos españoles, muchos científicos españoles. Es una buena noticia. Cada segundo, la naturaleza hace decenas de miles de millones de experimentos como los del LHC, colisionando partículas subatómicas. Luis Álvarez Gaumé.